Cambiar de temas, la Asociación de ISAPRES sostiene y sostuvo que el sector vive un difícil momento financiero y alerta de una inminente quiebra en las próximas semanas. Para hablar del tema nos acompaña el superintendente de salud, Víctor Torres. Superintendente, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás tú? Superintendente, a ver, mañana, de acuerdo a la información que entregó la ministra María Begoña Yarza, ministra de Salud, mañana se inicia esta mesa de trabajo entre la autoridad, las ISAPRES, para ir bosquejando más o menos el futuro de las aseguradoras privadas de salud. Hemos visto las declaraciones, los entredichos entre, por ejemplo, el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, quien dice que el colapso de algunas de las aseguradoras es inminente incluso en las próximas semanas. Y el director de FONASA, Camilo Cid, quien dice que tienen dificultades, pero no ve una quiebra inminente en las ISAPRES. ¿Cómo parte esta mesa de trabajo? ¿Cómo parte con un diálogo que ha estado más bien crispado, superintendente, durante las últimas semanas? Mire, la verdad es que yo quiero ser bastante responsable con lo que voy a plantear en el sentido siguiente. Primero, decir que efectivamente nosotros hemos reconocido que existe una situación compleja que hoy día están viviendo las ISAPRES, al igual como la vivieron durante el año recién pasado. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos ninguna institución que haya caído en insolvencia a propósito de los ratios que nos corresponde a nosotros supervigilar por mandato legal. Mañana se inicia efectivamente la mesa convocada por la ministra María Begoña Yarza, y la idea primero es poder ir construyendo algunos escenarios que le puedan entregar certeza a las personas. Lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente son los beneficiarios del sistema que hoy día pudieran sentir, digamos, algunas respuestas o resultados de esta situación compleja en algunas acciones que se han ido generando en el último tiempo y que nos interesa fundamentalmente despejar. Sí, superintendente, hay varios puntos para ir aclarando. Claro, usted decía, hoy día no tienen información la autoridad de que alguna de las ISAPRES está en quiebra, pero lo que también ha dicho el presidente de la Asociación de ISAPRES, de las aseguradoras privadas, es que esto es inminente, no es que esté ocurriendo ahora, sino que ve que hay por lo menos un par de ISAPRES que están muy complicadas. ¿Usted descarte que estén en insolvencia? Sí, complicadas, que es distinto a insolvencia, porque lo que ha dicho, y súper claro una y otra vez, el presidente de la Asociación de ISAPRES, que esto es cosa de semanas. Mire, hasta el día de hoy, como yo recién decía, todas están cumpliendo con los ratios legales. Y efectivamente, estando en una situación complicada, siempre hay situaciones que puedan ser de riesgo. Sin embargo, ninguna de las ISAPRES hasta el día de hoy nos ha mencionado, nos ha informado de alguna decisión indistintamente de aquello que nosotros evaluamos que son los ratios. Por lo tanto, yo no podría asegurar que alguna hoy día esté planteando una quiebra. Es más, el antecedente de participar en las mesas de conversación impulsadas por el Ministerio también es un antecedente respecto de que estas instituciones están disponibles hoy día fundamentalmente a buscar estos puntos de acuerdo y por lo tanto no podríamos interpretar que hay alguna decisión en otro sentido. En este trabajo que se inicia mañana también, yo le mencionaba algunas de las frases, por ejemplo, del director de FONASA, quien en otra entrevista dijo, la idea es que las ISAPRES desaparezcan del mapa de la seguridad social. ¿Coincide que este tipo de declaraciones, quizás por el tono, por la forma, ayuda un poco a la conversación, al diálogo, superintendente? Mire, la verdad es que yo he conversado con el director de FONASA, evidentemente, y en ese sentido entiendo lo que él planteó o trató de plantear, digamos, en esa instancia. Por eso voy a la forma, ¿no?, más que al fondo. De decir que efectivamente, sí, mire, yo no soy quien para evaluar, digamos, la forma. A mí lo que me interesa es lo sustantivo del fondo. Porque en el fondo se traduce precisamente la decisión que hoy día existe de que las ISAPRES tengan la posibilidad de transitar también a seguros complementarios en la medida en que se vaya modelando también el sistema, digamos, a partir de un fondo único, pero que va a mancomunar el 7%, el ámbito de la seguridad social, y estas aseguradoras, digamos, donde las ISAPRES van a poder tener un rol, puedan tener esta acción complementaria. Y en ese sentido, la idea también de esta mesa es poder ir conversando a propósito, digamos, de cuál va a ser la transición hacia ese nuevo modelo, transición que esperamos que sea obviamente ordenada.
Sí, una discusión respecto a esta reforma también que se mezcla, superintendente, y ahí le pido su opinión respecto a lo que vamos a votar el 4 de septiembre. Pese, claro, hay algunos parecidos, pero también hay diferencias respecto a lo que propone la convención, dibuja por lo menos, bosqueja en el trabajo, no define, sino que hay mucha materia que tiene que bajar la ley, pero se parece en algunos aspectos a la propuesta de la autoridad. ¿Cree que también ese elemento contamina un poco la conversación en estos meses? Mire, yo creo que uno tiene que tener primero madurez política, ¿no? Para poder enfrentar situaciones que obviamente generan un grado de crispación o de enfrentamiento, como lo hemos visto, ¿no? Una discusión constitucional es una discusión relevante que obviamente establece marcos importantes y en esa lógica, obviamente lo que plantea, digamos, el texto de la nueva Constitución permite, digamos, poder avanzar en el diseño de una reforma, pero no la define Claro. en el detalle, ¿no? Establece un marco ya que permite poder avanzar en ese sentido. Y es más bien la reforma en sí misma, ¿no?, la que va a contener y va a poder absorber muchas de las dudas. Hay gente que plantea, por ejemplo, que las personas que están en ISAPRE van a ir a FONASA, tal como lo conocemos, a atenderse de la manera en que hoy día... No, la reforma nos invita primero a pensar el sistema de manera distinta a cómo funciona hoy día, donde hay integración público-privada. La gente que está en FONASA hoy día puede atenderse en el sector privado. El día de mañana también va a poder tener la posibilidad de elegir, estando en un sistema más bien integrado, no fragmentado como el que conocemos, con mecanismos más eficientes de contención de costos, con precios más conocidos, etcétera. Hay una serie de elementos ya que están graficados fundamentalmente en la reforma y en ese sentido lo importante es tener esa madurez para poder observar esta discusión más allá de las distancias que puedan haber en las opciones que hoy día están en juego para el 4 de septiembre. Superintendente, usted lo mencionaba, claro, lo que propone la convención en esta materia es más bien un marco. La gran bajada, la reforma obviamente se va a ver en el Congreso, es una discusión que se ve en paralelo, pero en el caso que gane el rechazo, sin ese marco, ¿cuánto puede avanzar esta reforma que plantea el gobierno? Mire, lo que yo he dicho siempre es que hoy día tenemos que entender que el sistema tal cual como está hoy es un sistema que evidentemente no da abasto para poder resolver muchas materias de acceso, de oportunidad, de calidad de atención y por lo tanto tenemos que tener la madurez también suficiente para poder entender que hay que establecer una reforma, ojalá lo más concordada. La ministra hablaba del gran acuerdo del Servicio Nacional de Salud, ¿no?, que hace 70 años permitió concretar, digamos, un acuerdo que se generó, digamos, entre dos senadores, el senador Salvador Allende y el senador Cruz Coque, ¿no?, que eran de posiciones distintas, uno del Partido Conservador y otro del Partido Socialista. Ese espíritu es el que uno esperaría hoy día también de parte de todo el mundo político para comprender que no dando abasto el sistema tal cual como lo conocemos, segregado, donde tú tienes mayor oportunidad por tu capacidad de pago, donde hay una fragmentación entre el sistema público y privado, tiene que cambiar hacia un modelo distinto que sea mucho más eficiente, que nos permita otorgar atenciones más oportunas, de calidad y con costos conocidos y con contención de los mismos. Pero como yo se lo planteaba, superintendente, no da lo mismo para la suerte de esta reforma, para el avance, para la profundidad que busca el gobierno en esta materia, que gane el apruebo o gane el rechazo. Indudablemente, Andrés, tratando de respetar los márgenes que ha planteado la Contraloría, evidentemente voy a responder esa pregunta, ¿no? Claramente hay una constitución que conversa mucho mejor con esta reforma que otra. Y en ese sentido un marco más claro nos ayudaría mucho más a poder avanzar hacia este nuevo modelo, que es el que nosotros esperamos para poder darle una mejor atención a la ciudadanía en todas estas consideraciones que he planteado de acceso, de oportunidad, de calidad de atención, con precios conocidos, etc. Sí, superintendente, usted mencionaba varios temores que hay entre usuarios de ISAPRES que plantean las mismas ISAPRES respecto a este nuevo modelo que plantea el gobierno, a esta transición que sería más o menos en 5 años y las podemos ir despejando. Por ejemplo, las personas que hoy están en ISAPRES piensan que van a pagar más caro. Hoy en promedio gastan, no es el 7%, es más o menos el 10,3% de sus ingresos, lo pagan, lo destinan a este seguro privado de salud. ¿Va a ser más caro para los usuarios de ISAPRES acceder a este nuevo sistema? Mire, yo quiero decir dos cosas. Primero, que hay cuestiones que están definidas como principios, ¿no? Porque el detalle se está modelando para poder precisamente responder a estos principios.
Y dentro de los principios que se han planteado, uno de ellos es que las personas hoy día que están en el sistema de ISAPRES puedan mantener, digamos, la misma cobertura con los recursos que hoy día están invirtiendo en salud, de tal manera que no sea más caro. Ahora, la segunda consideración es que muchas veces uno no se da cuenta, pero paga salud en los impuestos generales, paga salud por el 7% que es obligatorio, el que está en ISAPRE además paga por sobre el 7% y mucha gente además tiene un seguro complementario y copaga, aunque sea 1.000 pesos, ¿no? Está pagando 5 veces, obviamente que estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Claro. No es tan así, pero para graficar que incluso está pagando en muchas oportunidades precisamente el sistema, y eso sí que no puede ser, eso sí que es un sistema más bien ineficiente, ¿no? Sí, superintendente, pero voy quizás al caso de la persona que hoy día le alcanza para pagar su plan de ISAPRE, no le alcanza para más. Y en el fondo, muchas de esas personas, y sostienen, esa es la defensa de las ISAPRE, de que ese grupo de personas, que no es menor dentro de las seguridades privadas, sienten que le podría aumentar el costo si es que le pasan ese 7% a la seguridad, al Fondo Nacional, a este fondo común de alguna forma, y que acceder a lo mismo que tiene ahora les va a costar más y no tienen esos dineros. ¿Cree usted cree que eso no va a suceder? Mire, es lo que yo decía al principio, ¿Sí? ¿no? Que nosotros tenemos algunas definiciones y el modelamiento tiene que responder a ello. Lo que nosotros hemos planteado es que no debe costarle más las coberturas que actualmente tienen. Pero hay que pensarlo en un modelo diferente, como decía recién, con mecanismos de pago, como los GRD, por ejemplo, que establecen precios conocidos y contienen costos. El actual mecanismo de pago establece costos que son, digamos, indefinidos. Uno puede entrar a un pabellón con un presupuesto determinado y salir pagando cualquier cosa. De hecho, por esa razón, por ejemplo, la construcción de la deuda, hoy día que pueda existir en algunas prestaciones realizadas, pero no facturadas, es muy difícil de proyectar, precisamente por este tránsito, ¿no? Donde no hay un estímulo a la gestión, por ejemplo, en las clínicas para poder realizar, no sé, exámenes clínicos que son necesarios, pero no inducir a la demanda en términos de prescribir una mayor cantidad de exámenes o medicamentos. Hay una serie de elementos que también son parte de esta discusión que tienen que ver con la contención de costos. Por lo tanto, no podemos seguir pensando la nueva reforma con la estructura actual de funcionamiento. Esto no es simplemente que la gente pasa a FONASA y un seguro complementario y el resto sigue igual. Sí, superintendente, otro de los temores para ir despejando varias de las dudas que se van instalando todos estos meses en una discusión tan sensible como el nuevo sistema de salud. A ver, un sistema hoy día público que ya está complicado, vemos las listas de espera, que obviamente que funciona a tope. La crítica es que no podría recibir, por ejemplo, una eventual migración de muchos usuarios hoy día en el sector privado hacia el sector público. ¿Va a ocurrir esa migración? ¿Usted la ve posible? ¿Puede recibirlo FONASA a quienes están hoy día en las ISAPRE? Bueno, por eso que hemos querido dar tranquilidad de que se está trabajando en un proceso de transición ordenado hacia un nuevo modelo. No obstante eso, no significa que teniendo un fondo único que sea público, digamos, con seguros complementarios, toda la gente termine atendiéndose solamente en el sistema público, ¿ya? Eso es un error también, ¿no? Obviamente hablamos además de integración público-privada. Lo vivimos en la pandemia, ¿no? A propósito del COVID, donde se estableció un modelo integrado de atención, donde la unidad de gestión de camas críticas establecía una distribución según la disponibilidad, con transparencia, porque la gente sabe cuántas camas están disponibles, cuántos ventiladores mecánicos. O sea, ese es un modelo integrado, ¿ya? No que funciona por un carril el público, por otro carril el privado, sino que nos permite entonces responder de manera conjunta a los requerimientos sanitarios, y por eso lo hace mucho más eficiente. Entonces, pensar que por establecerse un FUS la gente se va a ir exclusivamente a los hospitales públicos es seguir pensando el modelo como actualmente funciona y no entender el contexto de la reforma en su fondo. Sí, superintendente, ¿quién ocupó su cargo en el último gobierno de la expresidenta Bachelet? El doctor Manuel Nostroza señaló, o hace un llamado al gobierno, dice, llama al gobierno, una entrevista hace 3 semanas, llama al gobierno a despertar de su antipatía ideológica. ¿Cómo recibe ese tipo de declaraciones? Mal, yo creo que se equivoca en el tono, en la forma, el ex superintendente. A mí me encantaría que si tiene alguna duda respecto de nuestra gestión pueda acercarse. Él tiene mi teléfono y sabe dónde funciona la superintendencia. Porque pensar que nosotros tenemos una antipatía ideológica también es suponer que una posición contraria como la de él es de una simpatía ideológica con el modelo.
Y eso sabemos que no es así. Por lo tanto, creo que en este contexto el debate público, ¿no?, requiere también de conversaciones y de la disposición de poder contribuir más que de aumentar la polarización que puede estar existiendo hoy día. Sí, por eso la pregunta yo la hacía antes, superintendente, es respecto al momento que se está dando una discusión, quizás una idea, un proyecto que puede tener mucho sentido, que se puede conversar. Seguramente, y usted tiene la misma sensación de que la contingencia lamentablemente no está siendo aunque la urgencia obviamente que es urgente, valga la redundancia, hoy día la contingencia no está siendo un buen escenario. Mire, uno tiene que enfrentar las cosas en las circunstancias que corresponden y más allá de ese escenario tenemos que tener esta capacidad para poder sacarla adelante y por eso que hago este llamado, ¿no?, a poder realmente poner, como se dice vulgarmente, la pelota en el piso y realmente enfrentar con madurez y responsabilidad esto, más que seguir acrecentando una situación que puede ser compleja, ¿ya? Y ha sido parte de la invitación que la misma ministra hace de conformar esta mesa donde vamos a participar todos. Superintendente, la idea del gobierno es presentar este proyecto, tener más o menos los pilares, más o menos en el mes de noviembre. No estoy autorizado, no soy quien yo para decir eso. La verdad que es el gobierno el que tiene, obviamente, la potestad de poder presentar los proyectos de ley y mal podría yo asumir ese compromiso, no sería responsable de mi parte. Pero estamos trabajando rápidamente y colaborando en ese trabajo para poder tener lo antes posible, por lo menos este año, este tipo de respuesta, ¿no? Por lo menos este año, ya estamos trabajando para ayer, como se dice, ¿no? Superintendente Estamos trabajando para ayer, como se dice, ¿no? Superintendente Víctor Torres, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 20 minutos. Vamos a la pausa en Canal 24 Horas.